Dios le bendiga, amados hermanos, amigos, familiares que nos escuchan a través de líneas de redes sociales. Queremos presentar con ustedes de nuevo este programa que estamos llevando a cabo para la enseñanza y la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La vez pasada que habíamos estado hablando, estamos bajo eh, el tema, el título, en el área histórica, cuando nuestro Señor Jesucristo llegó al huerto de Getsemaní. Voy a leer para ustedes una porción de la palabra que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 37. Y dice la palabra de Dios: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. En esta sección de este momento histórico en el huerto de Getsemaní, nuestro Señor Jesucristo estaba, como ya todos conocemos, en el momento de venir a hacer su máximo sacrificio por la vida del ser humano, el rescate de la humanidad a través de este sacrificio. Sin embargo, recuérdese que estamos trayendo esta serie, estamos mirando a Jesucristo encarnado, Jesucristo hombre, Dios hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Así que lo que estamos tratando de mirar es el momento humano de nuestro Señor Jesucristo, que fue 100% humano, 100% Dios. Aunque Él dejó su gloria, no dejó de ser Dios, porque Él todavía conocía y tenía conocimiento y su divinidad de entender la mente de toda la gente que le rodeaba. Pero en este momento Jesucristo está, dice la palabra de Dios, empezó a entristecerse y a angustiarse. Esos son sinónimos, asuntos de la vida del ser humano. Así que, siguiendo con la serie del Jesucristo encarnado, quiero una vez más traer para ustedes 7 razones principales por las cuales Jesucristo se encarnó. Primera razón: para que pudiera manifestar lo de Dios a los hombres. Segundo propósito: para que Él pudiera manifestar lo del hombre a Dios. Y tengo aquí en mis apuntes, número 3, ese propósito era para que pudiera ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, puesto que Él también fue hombre. 4, para que pudiera destruir las obras del diablo. Él vino a hurtar, para matar, hurtar y destruir, mas yo he venido. Jesucristo vino en la carne para deshacer las obras del maligno que tenían a la vida del ser humano encerrados, amarrados, pero Él vino a dar libertad de la cárcel a todos los oprimidos por el diablo. Número 5, para que Él pudiera ser cabeza de toda la creación, el primogénito de la creación, el primogénito de este área donde Dios estaba haciendo salvación para el hombre. Número 6, para que pudiera sentarse en el trono de David, de acuerdo a la promesa que Dios le hizo a David, que iba a poner a alguien para que fuera eternamente sentado en el trono de David. Jesucristo se tenía que encarnar para poder cumplir esa otra profecía. Y número 7, para que pudiera ser el redentor del género humano. Así que en esta ocasión voy a estar tocando el punto, el área de para que Jesucristo pudiera mostrar lo de Dios al hombre. Así que este Cristo encarnado es la respuesta divina a esa pregunta que muchas veces el ser humano se hace. ¿Y cómo es Dios? ¿Dónde vive Dios? ¿Qué hace Dios? ¿De dónde viene y cuándo nació? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Pues entonces Jesucristo llegó a la tierra para podernos presentar cómo es Dios. Este Dios hombre, Jesucristo hombre, expresa lo infinito,
lo inexplicable, lo que la mente humana no puede entender. A Dios, Él vino y se redujo a la manera de un ser humano para podernos dar a entender a través de, voy a decir, a través de analogías de la vida humana, porque cuando vino donde Nicodemo, le dijo a Nicodemo: ¿y qué sería si yo te dijera las cosas del cielo? Lo que te he dicho es para que me puedas entender en términos humanos. Así es de que Jesucristo vino para poder entender en términos humanos lo que era el cielo. Él trajo lo de Dios Padre a la tierra. Así que podemos traducir a través de esta idea o áreas inexplicables de Dios y traducir esas ideas o a este Dios divino más bien a una traducción de la realidad humana. No se puso en práctica ninguna ficción. Esto no es un cuento de hadas, esto no es una película de Hollywood. Dios es real. Jesucristo es real. Jesucristo vino a la tierra. Alguien una vez me preguntó y me dijo: hermano Tony, dice, ¿y qué pruebas tenemos de que en realidad Jesucristo estuvo aquí en la tierra? Bueno, yo he notado muchas pruebas que podemos mirar a través de la ciencia, podemos mirar a través de la geografía. La geografía nos dice que está la ciudad de Jerusalén, que estaba el torrente de Cedrón. La geografía nos dice que estaba en un monte alto. La geografía nos habla de los ríos del Jordán, el mar de Galilea, el mar muerto. La geografía a través de la historia nos dice que esta es otra parte, geografía, historia. ¿Por qué historia? Porque en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo hubo historiadores romanos. La historia que nosotros conocemos. Yo daba un ejemplo de esta persona. Por ejemplo, yo le decía: usted sabe que hubo una Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo sé, pero ¿y cómo sabe si no estuvo ahí? Bueno, es que la historia nos dice que sí hubo una Segunda Guerra Mundial. Pues de la misma manera, a través de la historia nos damos cuenta de que Jesucristo fue real a través de escritos de hombres historiadores como Flavio Josefo, como otros historiadores en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, historiadores romanos que no tomaron partido religioso entre cristianismo romano, solamente hacían sus crónicas, sus estudios, sus escritos. Así que la geografía, la historia, la arqueología. La arqueología nos dice de que Pablo anduvo en Éfeso, de que la arqueología nos dice de Corintio, nos dice de hoy día va usted de turista a estas tierras y va a encontrar ruinas. ¿Por qué hay tanto turista en estas ruinas? Porque eso es lo que es la arqueología. Son eventos del pasado, edificios del pasado que nos atestiguan de que algo sí fue edificado en aquel tiempo, aun cuando nuestro Señor Jesucristo. Está la geografía, la arqueología, la historia y sobre todas las cosas también está la palabra de Dios que nos da testimonio de que Él vino a esta tierra a morir por nosotros los seres humanos. Así que esto no es una película, no es un cuento de hadas, no es una ficción, esto es una gran realidad. Alabado sea Dios. Así que cuando lo divino, cuando Jesucristo se hizo completamente hombre, Él se redujo a sí mismo a la comprensión que tan grandemente nosotros necesitábamos esa información. Hubo un día, un tiempo muy atrás, hubo un hombre de Dios llamado Job que se hizo una pregunta: si el hombre muriera, ¿volviera a resucitar? Y esa pregunta se quedó colgada por miles y miles de años hasta que vino nuestro Señor Jesucristo y le hizo una promesa a Marta, hermana de Lázaro y María: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiere decirse que nosotros tenemos todas las respuestas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que es cierto que el Señor estuvo aquí en la tierra y Él demostró el poder de Dios. ¿Cómo fue que Jesucristo demostró el poder de Dios? Jesucristo demostró este poder a través de la expulsión de demonios,
a través de la naturaleza, cuando mandó parar el viento, cuando calmó la mar, cuando Jesucristo hizo multiplicaciones de alimentos con los peces, con los panes, a través de la naturaleza, a través de la provisión, cuando hizo todos esos alimentos para 5,000 personas y más, sin contar mujeres ni niños. Jesucristo, en el poder de Dios, también hacía que esas enfermedades fueran sanadas por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Aún más, el poder de Dios tiene poder sobre la muerte. No solamente resucitó a Jesucristo de entre los muertos desde un momento donde ya Dios, Jesucristo, sube a la gloria, pero también dio vida a la hija de Naín, al hijo de la viuda de Naín, dio vida al, a la hija de Jairo. Es decir, que Jesucristo tiene poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre la provisión, sobre la muerte y aún mismo sobre las enfermedades. Jesucristo vino a demostrar ese poder de Dios. Nicodemo eh, dio testimonio de que Jesucristo venía de Dios, porque aún los religiosos y el Sanedrín validaron el poder de Dios en Cristo Jesús, porque él dijo, Nicodemo hablando con Jesucristo en el libro de Juan capítulo 3, dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Así que Nicodemo sabía que había poder en ese hombre. Recuérdense algo bien interesante. Ya hacía cerca más de 400 años que se había escrito el último libro de Malaquías, 400 años de silencio. Y luego de repente Dios hace acto de presencia a través de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Lo que le quiero poner en perspectiva es de que cuando Jesucristo llega a esta tierra y nace a través de la Virgen María, eran profecías que Dios estaba cumpliendo para traer salvación al hombre. Que esto es lo más interesante y más importante, hermanos, de que el hombre tiene acceso para volver a Dios. El hombre ya no está condenado al infierno. Dice la palabra de Dios que si creemos y confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados. Así que Nicodemo entendió que Jesucristo venía del cielo. Lo único que cuando yo digo que Jesucristo vino y se hizo tangente, físico para poderlo tocar, él tuvo que usar manerismos, simbolismos, analogías, símbolos, alegorías para poder entender el reino de Dios. Porque mismo Jesucristo le dijo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Y esa no era la pregunta que le hizo Nicodemo. Pero Jesucristo sabía cuál es la necesidad que tiene el ser humano. ¿Y cómo puede el hombre nacer, ir al vientre siendo ya viejo y volver a nacer? No, 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 Nicodemo. Yo te estoy hablando cosas simples. ¿Qué tal si te dijera las cosas espirituales? Y Nicodemo era una persona sumamente preparada en los asuntos espirituales de Dios, en la ley, en el Torá, en los mandamientos, en todas esas áreas que circuncidaban lo que era el conocimiento de Dios. Pero aún así, humanamente hablando, Nicodemo no podía entender el reino de Dios. Aún mismo, aunque en su corazón estaba buscando el reino de Dios, Jesucristo es la chispa de la vida. Jesucristo es la vida, es la ley que Él ha hecho para que nosotros conozcamos a Dios. Así que Jesucristo demostró el poder de Dios. Nicodemo lo testiguó y clarificó y dio testimonio que Jesucristo tenía el poder de Dios. Así que en el libro de Juan capítulo 7, versículo 46 dice la Biblia que la gente decía de él, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Sin embargo, su propósito primero no fue demostrar sabiduría de Dios. Aunque él demostró sabiduría de Dios, no era su principal énfasis, no era su principal
proyecto que él venía a hacer a la tierra. Él demostró poder, él demostró sabiduría también, y aunque también él manifestó la gloria de Dios, dice la Biblia, que está en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Él no vino estrictamente a exhibir ni la gloria de Dios, ni la sabiduría de Dios, ni el poder de Dios, aunque lo hizo, porque esos eran credenciales para que la gente creyera, para que la gente pudiera tener noción de saber quién era ese hombre, hijo del carpintero, que esos los primeros que empezaron a conocerlo. Pero cuando él ya se dio a conocer con esa sabiduría, con ese poder, con ese gloria de Dios que él tenía, entonces ya la gente empezó a creer en él. Algo bien interesante, amado hermano, es de que Jesucristo está buscando que la gente le crea, que tenga fe en Cristo Jesús. Alabado sea Jesús. La palabra de Dios nos dice que Dios el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Padre busca adoradores y por eso creó al hombre para ser la corona de la creación de Dios, para la gloria de Dios. Jesucristo está buscando hombres que tengan fe en él. De hecho, hubo momentos en la vida de Jesucristo que él se quedó maravillado de gente que no era de Israel, que no eran hebreos, que no eran judíos. La mujer serofenicia que le pidió, sana a mi hija. Y él, sí, me puedes decir perrita, sí, puedes decir perra, lo que tú quieras. Dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesucristo dijo, wow, mujer, grande es tu fe, sea como ha sido. O sea, Jesucristo busca que el ser humano tenga fe. Dios Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Jesucristo busca que el ser humano tenga fe en Cristo Jesús. Y el Espíritu de Dios está buscando gente que quieran tener un corazón renovado, gente que quieran cambiar su manera de pensar concernente a Dios. Así es de que, aunque Jesucristo vino a esta tierra y mostró poder, gloria, sabiduría, no era en sí mismo lo que él venía a hacer. Él vino principalmente a esta tierra a revelarnos el amor de Dios. El que Juan 1:18 dice que este siempre estaba en el regazo del Padre. Está escrito, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo está en el seno del Padre y Él le ha dado a conocer. Jesucristo vino a darnos a conocer el amor de Dios. El famoso Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Jesucristo vino a darnos a conocer el gran amor de Dios. El Hijo no nos ha hablado del poder, ni de la sabiduría, ni de la gloria. El Hijo nos ha dado a conocer el amor de Dios. Debo también anotar también que Cristo manifestó el amor de Dios en su ministerio terrenal. Pero la suprema revelación de este amor de Dios lo hizo en la muerte de la cruz en aquel Calvario. Jesucristo le mostró el amor al mundo mientras caminaba y hacía sanidades, pero su amor supremo de Jesucristo fue en la cruz del Calvario. El libro de Romanos nos dice, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 dice, y en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Esta revelación del amor de Dios a los hombres se hizo tangible y posible mediante la encarnación en Cristo Jesús. Gloria sea a Dios.